Pastor, no se escucha su... No se escucha. Sí. Señor, muchas gracias, Señor, porque estamos nuevamente junto a ti, Señor, porque tú nos hablas y nos enseñas a través de tu palabra. Y nuestro corazón está atento, esperando tus instrucciones, Señor, para andar en caminos de justicia, agradándote en todas las cosas, Señor, y llevando tu nombre a a todas partes, a toda persona que necesita. Y todos estamos necesitados de escuchar de ti, Señor, lo que tienes que enseñarnos. Abrimos nuestros corazones, que tu palabra sea un bálsamo para muchos, que tu palabra sea de exhortación para otros, pero siempre tu palabra es de bendición, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Bienvenidos. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Bien. Muy bien. Bueno, pues perdón. Vamos a iniciar, vamos a dar inicio y a concentrarnos en lo que el Señor nos va a enseñar este día. Estamos con el tema central de la oración modelo, la oración perfecta que el Señor nos enseñó y todo lo que involucra esta oración. La semana pasada estuvimos viendo y ya tenemos 2 semanas hablando sobre este tema y la semana pasada empezamos con los nombres de Jehová o de Dios para las necesidades del hombre. Dijimos, una de las revelaciones más impactantes que Dios nos ha dado sobre sí mismo ha sido referente a sus nombres. En las Escrituras los nombres generalmente hablan de la naturaleza o el carácter de una persona en general. Los hebreos dicen acerca de Dios que Él mismo es su nombre y que Él, su nombre es el mismo. Que Él mismo es su nombre y que su nombre es el mismo, Él mismo. Los nombres de Dios están básicamente divididos en 2 grupos, lo vimos la semana pasada, creacionales y redentores. También vimos esta imagen con los nombres de Dios combinados que tienen, por supuesto, un significado para nosotros. Ahora, asociando así su nombre, Jehová, con su pacto, la promesa del pacto incluye beneficios materiales, emocionales, físicos y espirituales. En Deuteronomio 27:12 dice, hablando del pueblo de Israel, ya iban por el desierto, y les dice, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Estos iban a estar en ese monte para bendecir, tal como lo menciona Deuteronomio 28:1-14, las bendiciones por la obediencia. Y aquí es en donde quiero hacer hincapié. Empieza este primer versículo diciendo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, recién se habían establecido los mandamientos que había entregado a Moisés, y vienen el resto del pasaje hasta el versículo 14. Todas estas son bendiciones, todas estas iban a alcanzar al pueblo. Dios quiere bendecir a su pueblo en todas las áreas posibles, pero notemos que así como apareció en el primer versículo, también en el cuarto renglón, perdón, sí, cuarto, dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ya casi al final también dice, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Esto quiere decir que hay condiciones para todas estas bendiciones, como en todas las bendiciones que aparecen en la Escritura. El Señor tiene previstas algunas cosas por cumplir para
ser acreedores a las bendiciones del Señor. Aquí lo estamos observando. No vamos a leer todo el pasaje, ustedes pueden leerlo. Esto se refiere al pueblo de Israel, pero se puede apropiar para nosotros, traído a las necesidades y a las, pues a la disponible para nuestra vida. Vimos que la semana pasada y antepasada, Mateo 6:9, dijo Jesús: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Los 5 primeros nombres compuestos de Jehová se refieren a la provisión de los beneficios del pacto de esta manera. Son los que vimos la semana pasada, que son Jehová Tzidkenu, el Señor es justicia; Jehová Mkadesh, el Señor santifica; Jehová Shalom, el Señor es paz; Jehová Shama, el Señor está presente; y Jehová Rofe, el Señor sana. Todos estos están tratados específicamente y detalladamente en el video de la semana pasada, en la enseñanza de la semana pasada. Así es que si quieren profundizar en alguno, pueden acudir allá. Y los 3 siguientes nombres, los siguientes 3 nombres compuestos de Jehová, es el tema que vamos a ver en esta ocasión. Jehová Jireh, el Señor proveerá, o el Señor provee. Si recordamos la ocasión en que esto fue dicho, nos será más fácil entender su significado. Abraham enfrenta una situación difícil. Tiene que ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Dios le había pedido específicamente que su hijo, su único hijo venido por la promesa, no Ismael, que fue en la carne, pero Isaac, que fue según la promesa de Dios. Y este le pregunta: ¿de dónde saldrá el cordero para el sacrificio? Y Abraham le contesta: Jehová Jireh. Este es el origen de esta palabra. Jehová Jireh, el Señor provee. Está en Génesis 22, versículos 13 y 14, y dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh. Este es donde aparece este nombre, que es una bendición y es una promesa de Dios. Lo primero que debe venir a nuestra mente al santificar su nombre, porque estamos en la porción de Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, en eso estamos. De hecho, los 5 primeros nombres forman parte de este apartado, de esta sección, y este sexto también, por supuesto. No importa cuán difícil, incomprensible o imposible parezca una situación, el Señor va a proveer. Si el Señor nos envió para hacer algo, si el Señor dispuso, sabemos que todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito, su plan, su voluntad son llamados. Ahora, si la estamos afrontando en obediencia a la palabra de Dios, el Señor proveerá. Recordemos que el deseo de Dios es que seamos libres de la maldición de la ley y que prosperemos en todo. Ese es el propósito de Dios. Esa es la idea, ese es el plan, esa es la voluntad de Dios. La maldición se resume básicamente en enfermedad, pobreza y muerte. Finalmente, abarca todas las áreas importantes sobre las que nuestra vida tiene alrededor. Por lo tanto, la provisión de Dios incluye salud y sanidad, como ya vimos en los nombres anteriores: salud y sanidad. El poder para hacer las riquezas y prosperidad, como menciona este nombre, santifica su nombre dándole gracias, porque la Escritura dice, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En este nombre y en lo siguiente se abarca
en este riquezas y prosperidad, porque Dios proveerá, Jehová Jireh. Y cuando santificas el nombre, dándole gracias, debemos recordar lo que dice en esta área. Tienes necesidades, acude a Dios, primero al Señor, antes de cualquier otra persona o cualquier otro recurso que tengas. Acude primero al Señor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, cuando estamos en Cristo Jesús. Vamos a orar con respecto a eso, Señor. Hay muchas necesidades en muchas de las gente, de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Muchas necesidades que requieren ser cubiertas. Algunas necesidades son urgentes, son vitales, son necesidades que deben ser suministradas para que la vida de esa persona siga siendo conforme a tu propósito. Pero hay otras necesidades también, Señor, que conforme a tu plan serán provistas. Gracias, Señor. Esperamos en ti, primero en ti, y confiamos en ti, Señor, para esa provisión. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata, y todo lo que vemos, oímos, tocamos, te pertenece a ti, Señor, porque tú lo creaste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La siguiente es Jehová Nisi, que quiere decir el Señor es mi bandera o estandarte. Jehová Nisi viene especificado o viene mencionado, perdón, en Éxodo 17:15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amalec, los amalecitas, enemigos del pueblo de Israel, pero ya Dios había determinado que Amalec iba a ser vencido por su pueblo. Ahora, sigamos. La bandera o estandarte despliega las características o naturaleza de la tribu o nación que representa. Por eso cada una de las tribus de Israel era representada por su bandera. La bandera era la que señalaba la dirección al viajar y el lugar donde habrían de acampar. Miren, también cuando se tomaba posesión de algún territorio o se conquistaba algún lugar, se plantaba la bandera indicando quién gobernaba ahí, qué tribu, cuál de las 12 tribus iba a gobernar ahí. Al decir que el Señor es nuestra bandera, estamos declarando nuestra nueva naturaleza. Él es nuestra bandera. Nuestra naturaleza es una naturaleza divina, a quien seguimos y bajo el abrigo de quien habitamos. También declaramos a quién pertenecemos, quién gobierna en nosotros. Y si alguien se quiere animar a pelear contra él para esclavizarnos o matarnos, es su problema. Es un gran problema el que tiene esa persona o espíritu inmundo, lo que sea. Dice Números 2:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Miren esta imagen en donde está en el centro el tabernáculo, justo enseguida está donde estaba la puerta del tabernáculo, que siempre era hacia el oriente, Moisés y Aarón, que estaban a la puerta del tabernáculo, eran responsables de guardar el tabernáculo. Y enseguida, en ese mismo cuadro, aparecen los tres líderes o representantes de los levitas, Merari, Gersón y Coat, que eran los que servían en el tabernáculo, los que transportaban el tabernáculo en el desierto, los que cantaban, los que ministraban apoyando a los sacerdotes. Esos eran los levitas también. Después, en el siguiente cuadro, están las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus. Y si ustedes pueden ver, en donde dije que estaba la puerta, en donde están Moisés y Aarón, ahí está Judá. Les recuerdo que Judá, el significado Judá es alabanza. Entonces, eso nos debe de significar para nosotros el que a través de la alabanza es como entramos en la presencia de Dios. Es importante, por supuesto.
Tú puedes orar y alabas al Señor cuando estás diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Estás alabando al Señor. En las reuniones en la iglesia, siempre iniciamos la reunión con alabanza. Por eso es importante que nosotros participemos en la alabanza, porque es la forma en que vamos a ver grandes y tremendas cosas que van a suceder mientras nosotros alabamos, mientras que el Espíritu Santo se mueve entre nosotros y el Padre y el Hijo están recibiendo esa adoración y esa alabanza que nosotros les manifestamos, les ofrecemos. Todas las demás tribus estaban alrededor. Bien. Las banderas que cada una de las tribus tenía, pues aparecen aquí en las imágenes. Cada una tenía un símbolo. Por ahí pueden ver Judá, el león de Judá, que es de donde, por eso Jesús venía de Judá. Y pues están todas las demás banderas que aparecen por ahí. Cada tribu tenía su bandera en el área donde acampaban, pero también cuando en los territorios que iban a conquistar durante la toma de la tierra de Canaán, ellos establecían ahí su bandera, significando que esa era propiedad de esa tribu. Bien, sigamos. Números 10:11. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera de campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos de nuevo. Empieza Judá, empieza como alabanza. Y de hecho, no solamente aquí, cuando iban a atacar a un enemigo o a defenderse en contra de un enemigo, le preguntaban al Señor, ¿quién debe salir primero? ¿Cuál de las tribus debe salir primero? Y el Señor les ordenaba que salga Judá, que significa alabanza. Por eso es tan importante que nosotros estemos alabando al Señor antes de las peticiones, antes de las situaciones en las que queremos acudir a Él. Por eso el Señor Jesucristo nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. 4 grupos de tribus marcharon según el orden dado a Moisés. 4 grupos. Números 10:28. Este es el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Ese era el orden. Ese era el orden. Muy bien. El siguiente nombre, vamos a orar. Señor, gracias, Señor. Tú eres nuestra bandera, Señor. Tú eres nuestro estandarte. Nosotros somos tu pueblo, Señor. Somos de tu propiedad. Tú nos compraste a través de la sangre preciosa de Jesús. Te pertenecemos, Señor. Tu bandera está puesta en nosotros. Tu Santo Espíritu vive en nosotros. Tú nos sellaste con tu Espíritu, Señor. Por eso es que somos propiedad tuya. Tú eres nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, porque fuimos comprados por alto precio, el precio de tu sangre derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados y para comprarnos porque éramos esclavos y ahora somos libres en ti. Muchas gracias, Señor, por ser tú nuestra bandera. Estamos guardados. Cuando está puesta tu bandera en nosotros, el enemigo no puede acercarse. Va a huir, podrá engañarnos. Y si nosotros resistimos esa mentira y ese engaño, sabemos que somos más que vencedores por medio de ti, Señor. Tu bandera está en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser está tu bandera, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Siguiente, Jehová Rohi. El Señor es mi pastor. Rohi. Y por supuesto, el Salmo 23:1, Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estoy seguro, convencido de que todos ustedes han leído este salmo, algunos lo han memorizado y es importante hacerlo porque esto nos está identificando y estamos asegurando que vamos tras el pastor, que es el Señor Jesucristo. Jehová es nuestro pastor. Bien, de hecho,
El hecho de que el Salmo 23 describe el sentir de David al expresar que el Señor es su pastor nos da una muestra clara de lo que significa santificar el nombre de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es provisión, Él es el proveedor. Está proveyendo a través de esa frase que viene en el Salmo 23. La siguiente, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Paz, habrá paz, me hará descansar de las situaciones que vivo, de las circunstancias, de las luchas. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él es nuestra bandera. Va a confortar nuestra alma porque ahora ya no somos nuestros, no estamos peleando con nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu de Dios, con las armas que nos dio, la armadura que nos dio el Espíritu de Dios. Él es nuestra bandera. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, es la justicia de Dios. La justicia de Dios que está hablándonos que somos justos y andamos en justicia, quiere decir en obediencia a sus mandamientos. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él es proveedor, Él nos prepara la mesa. Las angustias son muchas en la vida. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero no teman, yo he vencido al mundo. Aquí está una forma en la que la provisión de Dios está garantizada, asegurada para su pueblo. Después vamos a ver algunos comentarios acerca de cada uno de estos puntos. Sigamos con este salmo. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando las ovejas iban desfilando detrás del pastor, en medio del campo, había ramas con espinas o pasaban por donde había rocas afiladas y se lastimaban la cabeza o alguna parte del cuerpo, sobre todo la cabeza. Había también moscas y moscos que ponían sus larvas en los ojos, en la parte de la cara de las ovejas y eso se empezaban a crecer y a provocar infecciones en las ovejas. Lo que hacía el pastor cuando llegaba al redil, tomaba una redoma de aceite, una vasija con aceite y las ungía, les colocaba aceite, el aceite sana, el aceite les hacía que todas esas heridas abiertas durante el camino se cerraran, se cicatrizaran. Por eso el Señor aquí nos está diciendo, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, rebosando de gozo, rebosando de paz, rebosando de todo lo que el Señor nos está dando. El Señor nos unge también, unge nuestro ser para servirle, unge nuestro ser según el llamado. Así es que Jehová unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa del Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros y cuando regrese, el Señor nos garantizaba que hay un lugar en la casa del Padre para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, los siervos, los ovejas del Señor Jesús. Bien, es demasiado importante y especial el santificar el nombre de Dios, pero no haciéndolo como lo hemos repetido y lo seguiré repitiendo, solamente en forma de rezo ni en forma de oratoria. No como los gentiles que solamente creen que por su repetición serán oídos, dijo Jesús, sino conscientes del significado que tienen cada uno de los nombres que hemos visto. Cada vez que santificamos el nombre de Dios, estamos incluyendo todo esto que con que el Señor se dio a conocer a su pueblo, Israel, ahora a nosotros, porque lo que se les dio a ellos sirve para nosotros, es útil para nosotros. Muchas de las cosas son aplicables ya en el Nuevo Testamento. Debemos recordar que Dios ha puesto un mandamiento al respecto para que no se use su nombre irrespetuosamente. No se debe usar irrespetuosamente su nombre. Y es muy importante saber cuándo se debe hacer esto. Así es que quiero mencionar eso que es precisamente lo que
Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Es muy importante. Aún así vamos a orar primero, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar y junto a aguas de reposo nos pastoreará. Confortará mi alma. Me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Tu vara y tu callado me infundirán aliento y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bien, hay algo que es importante aquí. En este salmo, cuando empieza el salmo, lo presenta David, lo escribió y lo recibió hablando de Dios. Jehová es mi pastor, identificando, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortarás mi alma. Ya está hablando al Señor. Me guiarás por sendas de justicia por amor de su nombre. Tu vara y tu callado, ahora está directo con el Señor. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y sigue adelante ya tratándolo directo con el Señor, ya no en forma de testimonio, en forma de un canto, sino hablando, orando, hablando con el Señor. Recordemos que Dios dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que es sobre todo nombre. Y que Jesús dijo, Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre, en nombre, con todo el poder, la autoridad de mi Padre, en nombre de mi Padre. Eso implica que en el nombre de Jesús se encuentra la totalidad de los nombres mencionados, de los que tratamos ahora y la semana pasada. Él es nuestra justicia, nuestro sanador, nuestra paz, es nuestro pastor. Todo eso está incluido en Jesús. La palabra que se traduce vano significa vacío, vanidad, falso. Por eso es que arriba en la primera frase dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Eso muchas veces eso es blasfemar. Implica que no debemos usar el nombre del Señor fuera del contexto en que nos ha dado autorización para hacerlo. Como por ejemplo, ¿qué? Obviamente eso implica que no se debe usar su nombre en nada que sea contrario a su naturaleza o a su palabra. Nunca se debe usar así. Ejemplo, puesto que Él es justicia, no se debe usar su nombre en algo injusto, como orar que supla las necesidades de alguien que no quiere trabajar. Y eso Pablo lo dice también en Tesalonicenses, segunda, capítulo 3, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No se puede pedir que sea bendita, que sea prosperada una persona que no quiere trabajar. No que no pueda, no que no tenga oportunidad, pero alguien que no quiere trabajar, que hay algunas oportunidades y no las quiere aceptar. Esta persona que no quiere trabajar tampoco coma. No podemos estar bendiciendo o pidiendo ser bendecida. Debemos pedir que sea rota esa dureza de corazón que tiene para no trabajar y encontrar el motivo, la razón, pero no podemos pedirle a Dios, bendice a esta persona que no quiere trabajar, porque sería contrario al plan de Dios. Dios puso a Adán en el huerto del Edén para que lo labrara. Eso viene desde la creación. Así es que el que no quiera trabajar tampoco come. O que prospere algún negocio o empresa ilegal. Proverbios 20:23 dice, abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Cuando alguien en los negocios está haciendo fraude con la gente, cuando está defraudando a los clientes, cuando está robando a alguien, no se le puede pedir que esa empresa sea prosperada, porque está contrario, está abominada por el Señor la acción que está haciendo esta persona. Puesto que Él es sanador, no se debe orar para que sane a alguien cuya enfermedad vino como resultado directo del pecado. Tampoco se puede hacer eso. Ustedes saben que muchas veces el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe por hijo.
pero siempre debemos pedirle al Señor, Señor, ten misericordia, que esa persona entienda lo que ha estado haciendo, que se arrepienta de su pecado. Eso sí podemos hacer, pero no para sanar a alguien con una enfermedad porque vino como consecuencia de una acción injusta, algo que atrajo el pecado. Es una algo que provocó esta persona, un pecado que provocó, y la consecuencia, el resultado es cae en pecado y puede ser que haya enfermedad. Como vimos también, así como el Señor bendijo al pueblo de Israel, también levantó maldiciones contra el que desobedeciera sus mandamientos. Como vimos al principio, 3 veces les dijo, si obedecieres los mandamientos que yo te doy. 3 ocasiones en el pasaje de Deuteronomio 28, versículo 1 a 14 que leímos al principio de esta enseñanza. Puesto que Él es bandera o estandarte, no se debe pedir que proteja a alguien que se sale de sus mandamientos y sus normas de conducta. Alguien que está conscientemente saliendo, desobedeciendo, va a tener consecuencias de cualquier tipo. Va a tener situaciones agresivas, situaciones en donde no hay forma de parar una tras otra las adversidades, las consecuencias. Debemos entender que nosotros vamos a ser probados, los hijos de Dios vamos a ser probados para ser perfeccionados, pero eso es parte de la madurez o del crecimiento espiritual que el Señor quiere hacer en nosotros. Otra cosa muy diferente es las consecuencias de un pecado abierto, de una desobediencia a los mandamientos del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no tiene por inocente al culpable. Así es que cuidado cuando oramos. ¿Qué es lo que pedimos para una persona que está en pecado? Para una persona, si es un incrédulo, y eso es el mayor de los pecados, se puede decir, si es un incrédulo, debemos orar para que se convierta. Y ya sabemos cuáles son la forma de orar para que se convierta. Primero, Señor, santifícalo, sepáralo para ti. Señor, bendícelo. Señor, que convéncelo de pecado, ilumínalo para que lo entienda, para que entienda y se arrepienta. Y la quinta petición es que suceda lo que tenga que suceder para que se convierta. Y este es el punto que estamos tratando aquí. Muchas veces un incrédulo o una persona que ha permanecido muy dedicada a pecar, muy inmersa en el pecado, en ocasiones también por misericordia, como lo hacía con su pueblo, dejaba que las consecuencias de su pecado los afectaran, y es la única forma que el pueblo entendía. Por eso es que tenían tantos jueces y venían los enemigos cuando ellos se apartaban del Señor, y las consecuencias los hacían voltear a ver al Señor. Esto es lo que estamos hablando aquí. Él es nuestra bandera, pero Él no va a guardar las personas que permanecen, persisten en estar apartados de Él, de estar en pecado. De ahí que debemos examinar nuestro conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros y para las personas por las cuales oramos, y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a pedir como conviene para no estar tomando su nombre en vano. Tomarlo en vano es, como ya dijimos, no puedes prosperar, pedir que sea próspera una persona que no quiere trabajar. Eso no es una petición, eso es un tipo de burla, pedirlo. Eso es orar en vano. Eso es algo que el Señor dice, ¿qué me estás diciendo? ¿Quieres que bendiga y que prospere una persona que no trabaja? Ese no es el plan, porque esa persona se pierde. El Señor bendecía al pueblo, como lo leímos en Deuteronomio, o está incluido en Deuteronomio, bendecía al pueblo si obedecían los mandamientos. Si obedecían los mandamientos, no podemos pedir algo diferente. No debemos. Bien. Ok, entonces, concluyendo sobre la primera parte de esta oración modelo, no está terminada.
Estoy concluyendo esta primera parte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Van a venir otras secciones más adelante, pero quiero puntualizar algunas conclusiones de estas 2 semanas, 3 semanas que llevamos. Al irnos apropiando de estas verdades y dejando que ellas vayan renovando nuestro entendimiento en cuanto a lo que Dios dice que es la oración, irán desapareciendo los sentimientos inadecuados o poco espirituales. La necesidad de tener que repetir un montón de cosas para sentir que se oró suficiente, muchas veces, o repito, como lo hacían los gentiles, que Jesús dijo, los gentiles piensan que por su mucha palabrería serán oídos, por sus repeticiones, pero eso no va a acumular puntos, no es una acumulación de puntos aquí, es orar conforme a la oración que nos enseñó el Señor, conforme a lo que está escrito en la palabra. Esas son las bases, los motivos de oración. Tenemos que aprender a hacerlo para que, por eso muchas oraciones no son contestadas. Por lo mismo, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Así es que debemos penetrar y saber que Dios no va a bendecir a aquellos que por consecuencia están así. No va a bendecir, me refiero en prosperarlos o en sanarlos. Recordemos cómo debemos orar. Recordemos que debemos compartirles si es necesario, si tenemos acceso a decirles, mira, esto te está pasando porque andas en este pecado. No juzgando, no juzgando. Es preferible estar muy seguro cuando invitas a una persona que reflexione sobre lo que está haciendo. Hay que tener mucho cuidado. Dice que cuando veas a alguien que ha caído en pecado, lo levantes y que consideres, no vaya a ser que tú después estés en necesidad de que alguien más también te saque del pecado, porque sabemos, como dice Juan, por cuanto él dice que todos pecamos muchas veces. El que diga que no peca es mentiroso. Entonces, estemos atentos a cómo pedirle al Espíritu Santo, guíeme, cómo debo orar por esta persona, Señor. ¿Qué debo estar pidiendo? ¿Es una persona que vive en la mentira? No puedo pedir que tenga bendición, porque vive en pecado, haciéndole caso al enemigo. Abrió un campo en su vida, un terreno en su corazón para dejar que el diablo siembre mentiras, discordia, y eso va a ir creciendo. Así es que estemos atentos. Cuando una persona está en pecado, oremos por misericordia, oremos para que el Señor le revele la verdad, para que esté sensible o sea convencida del pecado que tiene esa persona, que la misericordia de Dios lo alcance y que una vez que se arrepienta va a recibir eso y muchas veces más lo que necesita, lo que está precisado a recibir. Sanidad, prosperidad, cualquiera de las cosas. Protección, Él es nuestra bandera, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Todas esas cosas se van a recibir, pero atentos a cómo debemos orar. No se puede orar repito, por personas que están fuera de la voluntad de Dios para que sean prosperadas, sanadas, levantadas, guiadas por el Señor, excepto cuando oramos para que se arrepienta, para que vea y ese corazón endurecido sea quebrantado, para que reciba entonces el perdón y después lo que haga falta, sanidad, provisión, protección, lo que sea de los temas que ya hemos visto de los nombres de Dios. O el tener que sentir algo para creer que se experimentó la presencia de Dios, no porque ya hemos hablado, no se trata de sentimientos, muchas veces los sentimientos son engañosos. Sí puede haber emociones y sentimientos que se entrelacen con lo que estamos haciendo, pero como el Señor Jesús dijo, el que mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no en emociones, no en sentimientos, que pueden verse tocadas las emociones y los sentimientos, sí, es verdad, pero lo importante no es centrarse en esas emociones y sentimientos y lágrimas y
y tal vez hasta gritos fuertes. No, se trata de hacerlo en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Esta primera etapa de la oración tiene como meta o razón de ser el concentrarnos en la realidad de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Perdón. Para aceptar y valorar la gracia que sobre nosotros derrama al hacernos sus hijos. Esa claridad de identidad nos da confianza de llegar a su presencia. De llegar a su presencia, perdón. Aquí hay un problemita. Listo. Muy bien. Y apropiarnos de los distintos beneficios, verdades y bendiciones que Él no solo ha decretado para nosotros, sino que ya las ha comprado y provisto, ya están disponibles para nosotros, ya están prometidas para nosotros. Desde luego, un principio bíblico es que Dios bendice la obra de nuestras manos, y para eso Dios bendice la obra de nuestras manos, tu trabajo, la educación de tus hijos, el servicio que prestas a Dios, en ti mismo también, la obra de tus manos. Todo lo que estás haciendo es bendito por Dios, tal como lo dicen las bendiciones por la obediencia que describe Deuteronomio. Los campos, los animales iban a producir, los campos también iban a dar cosechas, iba a haber lluvias, el Señor iba a llenar abundancia en sus artesas de amasar, en sus despensas, vamos a decirlo así. Y si no tenemos, y voy a insistir en estos dos, primero, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y con todas tus fuerzas. Si no le dedicas tiempo a escuchar al Señor a través de la lectura de su palabra y su meditación en ella, y por supuesto obedecerla, no tienes a Dios en primer lugar. Entonces, no esperes bendiciones. Todavía después muchas personas van y buscan ser bendecidas cuando no tienen tiempo para escuchar lo que Dios está enseñándole, lo que Dios habla, conocerlo cada vez más, tener más intimidad con Él. Pero al que lo hace, el Señor está ávido. Él quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, lo repito. El segundo es, ustedes lo saben, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que no ama a su hermano a quien ve, tampoco ama a Dios a quien no ve. Y falla en el primero porque no ama a Dios y falla en el segundo porque no ama a su hermano. No espere bendición ni salir de situaciones difíciles alguien que no está cumpliendo con los mandamientos básicos, amar al Señor con mente, corazón, alma y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto implica que sí, hay necesidad de trabajar diligentemente en aprender a orar con estos conceptos que hemos estado tratando en estas enseñanzas. Aunque por un tiempo la mente siga acosándonos, siga tratando de desviarnos, de robarnos el tiempo, de robarnos las áreas de nuestro pensamiento que deben de estar centradas en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. También tenemos que aprender a confrontar nuestros sentimientos con la verdad de Dios. En muchas ocasiones, el enemigo usa los sentimientos para atacarnos. También las emociones y los sentimientos para atacarnos y hacernos mentir, tratar de sembrar mentiras en nosotros. Lo hizo con Eva al principio. No, lo que pasa es que Dios sabe que si comen de este fruto van a ser igual que él. Codicia, emoción, sentimientos. Por eso cayó el pecado en la raza humana. Conforme los empecemos a declarar basados en el solo hecho de que Dios dice que así es así. Dios dice que es así. Simplemente. No, pero es que
yo quisiera que Dios me bendiga, yo no tengo tiempo y es que yo creo que Dios me entiende, Dios sabe que tengo, perdóname, escrito está. Recuerda que escrito está. Busca al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón, alma y fuerzas. Encontremos que nuestros sentidos se irán ejercitando en discernir el bien y el mal. Ya no vas a caer tan fácilmente. Cuando empiezas a leer, vas a crecer en el discernimiento de qué viene de Dios y qué viene del enemigo, del mundo y de la carne, que todavía quieren volver a recuperar terreno que el Señor había dedicado para él. Nuestros sentidos se irán ejercitando y no vamos a aceptar cosas de tristezas, depresiones, desánimo, porque Dios es nuestro guardador. Recuerda todos los 8 nombres de Dios que pretenden, o sea, que tienen como propósito guardarnos, prosperarnos, sanarnos, defendernos, guiarnos, fortalecernos, darnos vida y vida en abundancia. Así es que, y hasta experimentaremos más fácilmente la presencia del Señor y la oración no será una carga o una mera responsabilidad. No, no. Vamos a experimentar gozo, vamos a experimentar delicia en poder estar en presencia del Señor. Cuando tú lees la palabra, cuando te involucras en leer la palabra, vas a entender cada vez más, vas a crecer en el entendimiento y vas a tener una experiencia más firme con el Señor. Hasta aquí esta sección y vamos a orar. Bien, Señor, gracias, Señor, porque tú nos estás abriendo el entendimiento para que entender realmente lo que significa santificado sea tu nombre. Tantas cosas que involucra que nosotros tal vez oíamos aisladamente y creíamos que pues sí, eso sucedió en Israel, pero no que nos alcanza hasta este tiempo. Y eso se escribió, toda la escritura se escribió para también para nuestra bendición, para aprender de las cosas que sucedieron en el pasado, para aplicarlas a nuestra vida. Señor, gracias, Señor. Queremos orar con entendimiento en el Espíritu, pero también con entendimiento, Señor, para que lleguemos a ser gratos delante de ti, Señor, alabándote, adorándote, y entonces sí podemos pedir que esas bendiciones sean cumplidas. Cuando estamos en una prueba, tú nos darás fortaleza, Señor. Tú nos levantarás porque se trata de que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Amamos a Dios, amamos su palabra, amamos meditar en ella, amamos la oración, amamos a nuestro Señor, que es nuestro sanador, proveedor, que es nuestra protección, nuestra bandera, que es todo para nosotros. Gracias, Señor, porque ahora podemos saber el significado de esa enseñanza de Jesús. Santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Oramos, Señor, por los enfermos, por todos aquellos que están enfermos, tal vez en pruebas, tal vez en la situación del mundo que se está viviendo, en los contagios, oramos por eso siempre y cuando, Señor, ahora con esto, siempre y cuando estén en el camino, siempre y cuando necesiten fuerzas o necesiten ser sanados, Señor, pero no los que han permanecido en pecado, endurecidos por el pecado y ajenos a la instrucción de tu Espíritu, a la palabra de tu Espíritu Santo. Por ellos te pedimos, Señor, que tengas misericordia, que los convenzas de pecado para que se arrepientan, Señor, que vean que la vida que están viviendo es consecuencia de lo que han hecho, pensado y actuado, que han permitido en sus corazones. Oramos para que sean sanos, Señor, aquellos que sí son fieles y que están pasando por necesidades apremiantes de salud. Oramos también, Señor, por los necesitados económicamente, Señor. Ellos también, Señor,
Prospéralos si es que ellos están activos, glorificando tu nombre a través de sus ingresos, de servir, de dar cuando es necesario, de proveer para las ofrendas de la iglesia. Oramos por los que están limitados en su libertad, Señor, tanto por aquellos que ya son creyentes, que están todavía en el proceso judicial de cumplir con una sentencia, pero si tú ya viste, Señor, y tú los perdonaste y tú abres esas puertas, saldrán, Señor, pero que salgan para permanecer sirviéndote si ya se convirtieron. Y por todos los incrédulos que hay ahí, Señor, convéncelos de pecado, de justicia y de juicio. Señor, santifícalos, bendícelos, convéncelos de pecado, ilumínalos y que pase lo que tenga que pasar para que se conviertan, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bien. Muy bien, pues.